¿Qué tal? Yo soy Adrián Estañol, reportero de Economía, y en esta ocasión vamos a analizar los datos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio, y para eso me acompaña mi colega Alejandro Rosas. Efectivamente, vamos a analizar los datos que el presidente menciona el 1 de julio. Es importante analizarlos ya que, dado las condiciones en las que se encuentra la economía, con una restricción del gasto público, un desempeño no tan veloz por parte del sector privado y una restricción de la inversión, no ha generado, como se esperaba, el crecimiento económico fuerte. Hemos tenido un crecimiento económico del 0.1% en el primer trimestre de 2019, pero estos datos nos reflejan que la economía se puede fortalecer y que la economía puede mejorar. No hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado impuestos nuevos. No ha crecido ni crecerá la deuda pública. La recaudación de impuestos aumentó en 4.5% en comparación con el año pasado. Un dato: en este año, por la confianza de los contribuyentes en el gobierno, se han presentado 1 millón de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado. Los ingresos generales del gobierno pasaron de 2.450.000.000.000 a 2.580.000.000.000 de pesos, es decir, un crecimiento del 1% en términos reales. Pues en efecto, como mencionaba el 1 de julio el presidente, no se han aumentado los impuestos ni creado nuevos impuestos. Eso es correcto, ni tampoco ha crecido la deuda. Y el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, que es el que mide la deuda de manera más extensa, no ha habido algún avance en este indicador. Este indicador representa 42.3% del PIB, cuando en 2016 representaba alrededor de 48%. Entonces sí ha habido esta disminución, no ha crecido la deuda. La recaudación de impuestos ha sido mayor, 4.7% al cierre de mayo. Sin embargo, bueno, aquí es donde están los detalles, ¿no? No es por un impulso en el IVA, no es por una mejor recaudación en el ISR, sino en el IEPS, ¿no? En el IEPS, tanto de combustibles como de cigarros, que se ha mantenido estable, pero mayormente ha sido ese impulso lo que ha llevado a los ingresos al 0.7%, se redondea en un 1%, entonces sí es acertada la medición del presidente. Y fíjate que es algo muy curioso, podemos ver hacia dónde va, o dónde está fijando las metas la actual administración del presidente Andrés Manuel, ya que no se ha aumentado los impuestos, pero sí, como lo mencionas, ha habido una mejor recaudación de impuestos que le ha permitido tener mayores niveles de ingresos, y que eso se puede ver reflejado en el ejercicio fiscal en el año próximo, y que pueda tener buenos resultados. Eso es extraordinario, ver cómo sin tener una política tributaria expansiva, la administración puede recaudar mejor y tener un esquema más eficiente de los mismos. Y ahí ya veremos qué pasa cuando empiece a operar de manera óptima la recaudación de impuestos a conductores de Uber, de Cabify, que va a ser, ya se hacía, pero ahora se va a hacer de manera más eficiente, haciendo que las plataformas inscriban a sus conductores. Exactamente. Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y se está trabajando en 22 campos petroleros para extraer mayores volúmenes de crudo y de gas asociado. Pues como menciona el presidente, se detuvo la caída en junio, aunque esta es una verdad incierta, pues la cifra oficial, que fue en mayo, al cierre de mayo, es de 1.66 millones de barriles diarios la producción que tuvo Pemex.
Esta es la tercera caída consecutiva con un 10% de retroceso. Sin embargo, como se menciona, a un corte de 19 días que se hizo de manera no oficial, la producción es de 1.68 millones de barriles diarios, lo que en efecto estaría deteniendo la caída en la producción petrolera. Lo que también no se menciona, que es un indicio quizá de que Pemex se está recuperando, es que en abril rompe con la racha de pérdidas y tiene una utilidad de 28.9 miles de millones de pesos. Entonces, eso también es algo a destacar. En cuanto a la inversión extranjera, durante el primer trimestre de este año se captaron más de 10,000 millones de dólares, es decir, 7% más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado. Bien, la inversión extranjera directa, como se menciona, es correcto el dato. Hubo un incremento de 7%, esto es alrededor de 10.161 millones de dólares lo que se consiguió en la inversión extranjera directa al cierre de mayo. Aquí lo que es difícil de acelerar es la inversión pública, que está muy baja, está en niveles de 2.8% con respecto al PIB, y se tiene que aumentar a 5%, que complementaría el 20% de la meta de la iniciativa privada para dar este 25%. La inversión extranjera directa es un componente fundamental para que la economía crezca. Está a través de una combinación también del gasto público, del consumo y de las exportaciones. Sí se ha incrementado en 7%, son 10,000 millones de dólares los que se han registrado. Y lo que ha registrado Banxico, sin duda hemos visto que la inversión ha sido lenta, porque por lado del sector privado ha tenido un despliegue de incertidumbre que ha ocasionado que no tenga la misma velocidad que en otros sexenios, efectivamente, pero también después se puede ver o podemos notar cómo el gasto público, a través de sus restricciones, a través de esta disminución del gasto corriente y del gasto de capital, ha generado también un ambiente no tan alentador para la economía, pero esperemos que estas cifras se mejoren, y a través de la participación del sector público, del sector privado y también de la parte de las universidades que generan la triple hélice y puedan generar un estímulo para el crecimiento económico. En mayo, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, como no se había visto en las últimas 2 administraciones. Pues en el índice de confianza al consumidor es correcta esa cifra de 110 puntos que se menciona en el discurso. En efecto, es el mejor nivel desde marzo de 2006, cuando aún estaba Vicente Fox en la presidencia. Sin embargo, aquí hay un detalle, que este índice de confianza se encuentra a la baja desde ya hace 3 meses y en mayo tuvo una disminución de 2.5%. Es evidente que por la parte de los consumidores estén contentos. 30 millones de personas votaron por él. Y es grato para los consumidores, ya que se sienten con un grado de optimismo y mejora de la economía y de sus finanzas personales. Este indicador que mide INEGI, que la Confianza del Consumidor, efectivamente ha venido creciendo, pero ha tenido rendimientos mejores en comparación con secciones anteriores, y esto es muy bueno para la economía también, porque genera expectativas de consumo. Y el consumo, que es el principal motor, ¿no?, de la economía al interior. En ese mismo mes, las tiendas de autoservicio y departamentales reportaron un incremento de 5.4% en las ventas. En efecto, estas mayores ventas al cierre de mayo de la ANTAD, que es la agrupación que aglutina a todas las tiendas de autoservicios, departamentales y especiales, son más de 55,000, con excepción de Walmart. Claro.
fueron mayores y sorprendieron a los analistas con un crecimiento de 5.4%, impulsado por el hot sale y también el 10 de mayo del Día de las Madres. En los primeros 5 meses de este año, según el IMSS, el seguro, se han creado más de 300,000 nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros programas que en conjunto superan el 1,000,000 de empleos. Efectivamente, si analizamos el empleo en el primer trimestre de 2019 respecto al año anterior, según datos del IMSS, genera un crecimiento de 2.2%. Es bueno, dado a las condiciones de perspectiva económica que son a la baja. Eso creo que es muy bueno, Adrián. Eso es lo que mencionaba también el presidente con la cifra creada al cierre del al cierre de mayo, que era 303,545 nuevos empleos. Aquí se puede hacer un zoom para quizá ver un poco la tendencia. Entiendo esta parte de tener un periodo mayor, pero la tendencia en mayo, al menos en mayo nada más, es que el empleo se cayó 88%. Y eso es algo muy importante que hay que describir, que hay que detallar. Efectivamente, estadísticamente hablando, la variación mensual sí cae 88%, pero creo que es injusto juzgar la administración, dado a que en 2018 ya venía cerrando un sexenio donde todas las políticas públicas en materia laboral y económica ya se han desarrollado y realmente no se va a alcanzar los niveles o niveles de empleo de un cierre de periodo a un inicio de sexenio. Ahí pero está el matiz, ¿no? Exacto, que quizá te da a comparar. Exacto, si comparamos con el primer trimestre de 2019 respecto al 2018, crece 2.8%. Si comparamos con el trimestre de 2013 respecto a 2018, también crece. Cuando inicia el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Cuando inicia Enrique Peña Nieto con una certidumbre mayor con los inversionistas, atrae el 30% más de la inversión extranjera directa y que esto hace crecer los niveles de empleo porque crece la economía. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Pues como bien se menciona, el peso contra el dólar ha estado ganando en este momento, al cierre de mayo, que es lo que se toma. Desde que inició su gobierno hasta ahora, el peso tiene una ganancia alrededor de 4% en números redondos. Y como se toma mucho esta medición, que es una medición inmediata, ¿no?, de lo que está sucediendo tanto externo como interno, pues creo que también es importante matizar, ¿no?, lo que ha pasado a lo largo del periodo, porque se toma mucho el peso como algo para reflejar estabilidad económica, al menos por parte del presidente, y creo que no es tanto así, porque también responde a factores externos y pues también factores internos, no tanto de la parte económica. Por ejemplo, cuando se dio la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, el peso superó la barrera de los el dólar superó la barrera de los 20 pesos, y también con las amenazas de Trump el 31 de mayo pasado, la cotización fue de casi 20%. Claro, y es importante mencionar que esta precisión positiva del tipo de cambio es importante. Por muchos años el gobierno federal ha ocurrido o ha intentado generar competitividad económica a través de la depreciación de la moneda, y que podemos ver que quizás eso podría cambiar y que la competitividad se podrá dar a través de la productividad, a través de incentivar el capital humano, y que hace que la economía crezca y a pesar de todas las condiciones externas, el tipo de cambio ha mostrado puntos favorables que ha también fortalecido a la economía mexicana. En mayo, las exportaciones llegaron a más de 40,000 millones de dólares, un incremento del 9%.
Otro tema muy importante es la balanza comercial, ya que de enero a mayo de 2019 genera un superávit. Esto de 584.3 millones de dólares comparado con los arranques de sexenio desde Fox, desde Calderón, Enrique Peña Nieto, no se había visto un superávit de esta magnitud. Y es muy importante ver que las exportaciones superaron a las importaciones, también que el índice de consumo privado de bienes nacionales e importados, también genera una reducción de todos los bienes importados que se ve traducido en la balanza comercial y que se ve fortalecido y se fortalece lo que es el mercado interno, ya que bueno, el consumo solo se incrementa 0.1%, este indicador del consumo privado que muestra INEGI, pero es algo importante porque se puede ver cómo el consumo de bienes importados disminuye, que fortalece la economía interna, y podemos ver el superávit de 584.3 millones de dólares, que eso es muy importante. México no está acostumbrado a tener una balanza comercial positiva, un superávit, pero sí con la balanza comercial con Estados Unidos hemos tenido un superávit, dado que las exportaciones totales de México se van a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos compra el 80% de nuestro comercio. O sea, podemos ver también algo malo que es la dependencia comercial, pero sí se debe resaltar este superávit que se generó de 584.3 millones de dólares, que es muy importante y que fortalece el mercado interno, como lo mencioné, y beneficia a la economía mexicana. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y no olviden seguirnos en las redes sociales y en expansión.mx. Hasta la próxima.